Jesús. Gloria. Aleluya. Santo. Gloria. Aleluya, Señor. Sí. Aleluya. Sí. Gloria. Santo eres, Señor. Tú eres aquel que nos sostiene cuando nosotros no podemos permanecer en pie. Tú eres aquel que nos sostiene cuando somos débiles. Aleluya. Porque tus promesas guardan, cobijan nuestro corazón, nuestra alma. Tú dijiste que no nos dejarías huérfanos, que tenías que irte, pero enviaré, dijiste, al Consolador, enviaré al Espíritu Santo y Él los va a guiar a toda verdad. Él les enseñará de mí. Él estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Espíritu Santo, tú estás en este lugar. No somos huérfanos, no estamos solos. Cuando oramos, no oramos al viento, no oramos al aire, no oramos a la nada. Ciertamente nuestras oraciones son escuchadas. Ciertamente tenemos abogado en Jesucristo, quien nos viene, nos levanta, nos redime, nos fortalece. Viene Jesús. Es aquel que nos sostiene. Es aquel que me da la fuerza. Es aquel que me hace tener mi cabeza en alto. Jesús es aquel que dignificó mi vida. Aleluya. Santo eres. Santo. Porque ciertamente, si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Ciertamente, quizás puede faltar el fruto del olivo. Quizás las ovejas pueden ser quitadas de la manada. Pero aún con todo, quizás lo malo que pueda haber alrededor, aún con todo eso, nosotros nos gozaremos en ti, porque tú estás aún en medio de la tribulación, aún en medio del momento que es oscuro. Tú permaneces fiel y estás ahí y no nos dejas, porque no se dormirá aquel que guarda a su pueblo. Tú no te duermes, Señor. Aleluya. Santo eres. Pedimos, Señor, que en este día tu palabra pueda alumbrar nuestros corazones, pueda traer luz en medio de tinieblas que puedan haber en todas las cosas, Señor, en todo lo que hacemos. Toda la gloria pertenece al nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Le damos un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Amén. Gracias, mis hermanos.
Amén. Bien, el Señor me permite estar acá en este día, poder compartir la palabra. Y espero en el Señor que pueda hablarle al corazón, así como también me habló a mí. Amén. Así que le pido que pueda tener dispuesto y abierto su corazón, amén, su entendimiento, para poder en este día podamos recibir la palabra. Amén. Amén. Gracias por ese amén. Amén. Quiero que vamos a leer harto. Amén. Vamos a leer harto. Pero vamos a estar ubicados más que nada en un solo libro y en 1 o 2 capítulos, ¿ya? Pero ahí el Señor nos va a ir hablando. Amén. Miren, quiero que me acompañe a 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Y después del libro de Samuel nos vamos a ir a otro libro, ¿ya? Que está ahí en el Antiguo Testamento también. Bien, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice. Esto que estamos leyendo lo dijo, obviamente, evidentemente, el Señor, ¿ya? Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Y en esta parte quiero un poco que nos enfoquemos. Dice, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Así dice. Entonces nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. No se asusten, por favor. O quizás sí un poco. No. Pero este es un profeta. Un profeta que le vino a hablar a un sumo sacerdote. Quizás algunos lo ubican, al sumo sacerdote Elí, ¿ya? Que estaba en ese tiempo. No vamos a hablar de Elí por si acaso, pero el sumo sacerdote Elí estaba haciendo las cosas, no las estaba haciendo bien, estaba haciendo las cosas mal. Entonces ahí Dios envió a un profeta a hablarle a Elí y le dice esto. Le dice, yo había dicho que tu casa iba a estar perpetuamente sirviéndome, pero yo ahora, y quiero que veamos algo con esto quizás, no que Dios sea un Dios cambiante, porque ciertamente no es así, pero sí el Señor en algún momento puede haber dicho algo, y si las circunstancias cambiaron o el corazón, en este caso de Elí, que no estaba bien dirigido, Dios dijo, yo te había dicho esto, pero ahora, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y vuelvo a decir, con eso no estoy diciendo que Dios no cumple sus promesas, porque sí me atrevería a decir que las promesas de Dios en algunas ocasiones son condicionantes. ¿Se entiende lo que decimos? Las promesas de Dios en algunas ocasiones son condicionantes. Entonces, Elí tenía que estar por un camino correcto, pero no estaba. Entonces, por eso Dios le dijo, yo había dicho que tu casa iba a estar perpetuamente sirviéndome y perpetuamente trabajando para mí, digamos, pero ahora Dios le dice, yo nunca tal haga. Ahora no lo voy a hacer. ¿Ya? Y ahí le dice,
este versículo, digamos que es un poco conocido. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian van a ser tenidos en poco. Si usted quiere, lo dejamos de tarea, aparte de todas las tareas que nos pueda estar dando la hermana Carla ahora en las clases. Pero si quiere puede como leer un poco más e investigar ahí acerca de lo que pasó con Elí, porque después le pasaron muchas cosas malas, ¿ya? Pero como dije, no vamos a hablar de Elí, sino que quiero que nos quedemos con esto. Yo honraré, dice el Señor, a los que me honran, y a los que me desprecian van a ser tenidos en poco. Amén. Van a ser tenidos en poco. Y aquí yo puse una pregunta. ¿Honro a Dios con mi vida? Y quiero que nos hagamos como una introspección. Amén. Entonces, fue lo primero que puse. ¿Honro a Dios con mi vida? Y eso cada uno lo sabe. Amén. Porque cada uno sabe cómo quizás nos desempeñamos en el trabajo. Cada uno sabe cómo nos desempeñamos, no sé, siendo padre o madre. Pero la pregunta está, y la dejo ahí, sobre la mesa. Vuelvo a decir, ¿honro a Dios con mi vida? Porque ciertamente creo que todos me levantarían la mano, y yo también la levantaría, si preguntáramos si acaso quiero recibir honra de parte de Dios. El hecho, hermanos, de estar acá y poder estar compartiendo la palabra es una honra de parte de Dios. El hecho de que quizás podamos ministrar un instrumento, o podamos estar sirviendo algo, o podamos estar recibiendo a la gente afuera, el hecho de que estemos considerados para hacer algo es una honra que Dios nos da. Amén. Y de verdad que es así. No es simplemente que están los hermanos haciendo aseo, recibiendo a la gente. No es simplemente eso. Es una honra de parte del Señor. Amén. Entonces, donde quiera que usted y yo podamos estar, sepamos esto, es una honra que Dios nos dio. Amén. Y usted dice, pero hermano, a mí nunca me han puesto a predicar, pues. Sí, hermano, sí puede ser que no la hayan puesto a predicar nunca. Pero hay otras áreas en las que quizás usted puede estar trabajando y que Dios lo quiere tener ahí. Y quizás, hermano, no necesariamente acá dentro de la iglesia. Quizás dentro de la iglesia usted podría decir, pero hermano, no tengo ningún cargo ni para nada, pues no. Pero quizás Dios lo quiere honrar y darle un lugar en su trabajo. Quizás el Señor quiere que allá usted sea luz. Amén. Entonces, lo que sí creo y sí considero que es cierto es que Dios quiere honrarnos a nosotros. Y creo que ya lo hizo cuando mandó a Jesús a morir en la cruz. Creo que ahí el Señor nos honró al decir, los quiero salvar y quiero que estén conmigo, los quiero limpiar. Amén. Porque ciertamente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra en Romanos. Amén. Pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Honro a Dios con mi vida? Amén. De alguna u otra manera, somos deudores del Señor. De alguna u otra manera somos deudores del Señor. Cristo pagó el precio por nuestro rescate, por nuestra salvación. Y eso es lo primero que quiero dejar como marcado. Somos, cada uno de los que estamos acá, somos deudores del Señor. Jesús pagó el precio por nuestro rescate, por nuestra salvación. Amén. Y además de esto, añade bendición sobre nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Añadiduras, como dice la palabra, que Dios va poniendo. Porque Dios no solamente quiere entregar la salvación, que ciertamente eso es lo primero, sino que detrás de eso también hay otras cosas que el Señor nos quiere dar. Quiere darnos paz,
en nuestra casa, quiere darnos amor, misericordia, paciencia. Paciencia nos falta de repente. Dame paciencia, pero ahora ya, dijo uno. Entonces, hermano, lo cierto es que Dios nos quiere honrar y de alguna u otra manera cada uno de nosotros somos deudores hacia Él. Amén. Entonces, vuelvo a decir, honro a Dios con mi vida. Como dijo el Señor, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian los tendré en poco. Amén. Y ahora quiero que me acompañe, si tiene su Biblia ahí en el celular, porque vamos a leer como 3 capítulos seguidos. No. Pero quiero que me acompañe al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 22. Segunda de Crónicas, capítulo 22. Antiguo Testamento, está un poco más adelante. Samuel, Primera Samuel, Segunda Samuel, Reyes, y ahí viene Crónicas después. Y aquí le quiero contar una historia, digamos, algo que aconteció, que pasó aquí. Quizá algunos la conocen, quizá algunos no. ¿Ya? ¿Qué pasó? Un poco de contexto, hermano. El pueblo de Israel, Samuel fue el último juez de Israel, ¿ya? Antes Israel era gobernado por jueces. Pasaron muchos jueces y Samuel fue el último gran juez que hubo, ¿ya? Samuel es conocido porque en un momento se paró frente a todo el pueblo y les dijo: si alguno tiene algo contra mí, dígamelo al tiro. Si es que yo he obrado mal con alguien, y nadie tuvo que decir nada de él, ¿ya? Entonces Samuel fue el último gran juez del pueblo de Israel. Y después de eso, dice la palabra, que el pueblo de Israel pidió que ya no querían tener jueces, sino que querían tener, por ahí lo escuché, reyes, justamente. Entonces el pueblo dijo: ahora nosotros ya no queremos más jueces, queremos tener reyes, queremos ser como las demás naciones y queremos que nos gobierne un rey. Queremos que nos gobierne un rey, dijo el pueblo. Entonces Dios le habló a Samuel y le dijo: hazle caso al pueblo, diles que sí. Y Samuel como que se sintió un poco mal. Y Dios le dijo: Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí, le dijo el Señor a Samuel. Así que ve y diles, yo les voy a poner un rey. Y ahí partió toda una línea dinástica de reyes en el pueblo de Israel, ¿ya? Y dentro de eso está el primer rey de Israel. ¿Quién fue? Saúl. Perfecto, un 7. Saúl fue el primer rey de Israel. Después de Saúl gobernó David, ¿ya? Y la Biblia dice que David fue uno de los, en realidad no uno de los más, sino que el más grande rey de Israel, David, porque dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios, ¿ya? Y Dios, una de las promesas que le dio a David era de que él siempre iba a tener un hijo suyo que se sentara en el trono. O sea, el hijo de su hijo, el hijo de su hijo, y así sucesivamente. Siempre iban a estar sentados en el trono, ¿ya? Esa fue la promesa que Dios le hizo a David. Pero ¿qué pasó en un momento? Los reyes, y con esto, por favor, nadie se sienta mal, pero los reyes, Dios ponía reyes, digamos, ahí, y en un momento hubo una mujer que se quiso tomar el trono, y lo vamos a leer, ¿ya? Dice Segunda de Crónicas, capítulo 22, en el versículo 10, capítulo 22, versículo 10. ¿Tiene un título usted ahí o no? ¿Sí? ¿Qué dice? Atalía usurpa el trono. Dice: entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá, ¿ya? Atalía era madre de Ocosías. Ocosías había sido rey. A Ocosías lo mataron y Atalía se levantó y mató
a todos sus nietos. A todos. ¿Ya? Ella quería usurpar el trono. Entonces, Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Ni una misericordia. A sus nietos los mató. Dice, pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. ¿Ya? ¿Qué pasó? Atalía, está súper claro ahí, Atalía se levantó, mataron a su hijo, que era el rey. Atalía se levantó y mató a todos sus nietos. Pero una mujer que se llamaba Josabet, cuando estaban matando a todos los niños, ella tomó a un bebé y salió corriendo y se escondió, dice la palabra. Se escondió. Ese bebé se llamaba Joás. Se llamaba Joás. Y dice que lo tuvieron escondido en el templo del Señor durante 6 años. 6 años. 6 años. ¿Ya? Sigo un poco más adelante, hermano, ahí en el capítulo 23, ahí mismito, abajito, capítulo 23, versículo 3. Toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios, y Joiada les dijo: he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Me quiero detener un poco. Hermano, aguánteme un poco toda esta historia que le estoy contando para después decirle al final lo que le tengo que decir. Me voy a dar la media vuelta para decirle lo que le quiero decir al final. ¿Ya? Pero, ¿qué pasó? Estaba Joás escondido, lo tenían escondido en el templo, y había un sumo sacerdote que se llamaba Joiada, así se llamaba, que era esposo de Josabet, la que escondió al rey. ¿Ya? Entonces Joiada dijo: Atalía ya no puede estar más reinando, si a ella Dios no la ha puesto. Aquí tenemos que poner al que Dios dijo, tenemos que poner a Joás, porque él es el verdadero heredero del trono. Entonces Joiada, ¿qué hizo? Juntó a algunas personas y dijo: ¿saben qué? Les tengo que mostrar algo. Y ahí el medio spoiler, no sé cómo decirlo, porque nadie sabía que Joás estaba vivo, muy pocos sabían. Entonces les dicen: miren, y les muestra a Joás, que era un niño de, en ese momento, 6 años y medio. Le dice: este es descendiente, es hijo del rey, y nosotros lo hemos escondido. Y yo creo que todos quedaron así como, ¡oh!, tipo, no sé, tipo Rosa de Guadalupe, no sé. Pero todos quedaron así, quedaron sorprendidos. Cabe mencionar que Atalía estaba completamente apartada de Dios, al punto de que Atalía empezó a destruir el templo del Señor. Lo empezó a destruir, ¿ya? Lo empezó a destruir. O sea, Atalía, esa mujer que no tenía que estar reinando, ¿ok? No estoy nada en contra de las mujeres, por si acaso, sino, pero Dios no la había puesto, empezó a destruir el templo del Señor, empezó a apartar a todo el pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios siempre se guarda a alguien. Amén. Dios siempre se guarda a alguien. Dios siempre esconde a alguien. Amén. Y lo tiene ahí. Porque sabe que en algún momento los planes de Dios, hermano, no se desmenuzan, no se pierden. Las personas, lamentablemente, sí. Dios tiene planes y continúa en el camino. Y Dios nos tiene considerado para hacer muchas cosas, hermanos. Procuremos honrarle a Él, porque ese es el eje de todo esto. Procuremos honrarle a Él para que nosotros no nos perdamos aquellas cosas que Él quiere hacer. Procuremos no tenerle en poco, porque Dios, vuelvo a decir, siempre tiene escondido, por así decirlo, siempre tiene un as bajo la manga. Al Señor no lo pillan desprevenido. Al Señor no lo pillan así como: chuta, ¿qué voy a hacer? Atalía se levantó y ¿ahora qué hago? Estaba ya todo guardado. Joás, de 6 años, estaba escondido. Amén. Entonces el sumo sacerdote se levantó y juntó al pueblo y dijo: aquí les tengo al rey.
Y todos ahí con cara de... ¿Ya? Entonces, capítulo 23, versículo 7. Vamos a seguir viendo qué es lo que pasa. Por favor, recuerde el eje de lo que estamos diciendo. Yo honraré a los que me... Y a los que me desprecian los tendré... Ok, que no se nos olvide. Dejamos ese versículo fijado como un comentario de Facebook o YouTube. Fijado ahí. Capítulo 23, entonces, versículo 7. Y los levitas, Joiada, dando instrucciones, ¿ya? Porque ahora querían, Atalía estaba reinando, estaba sentada en el trono, pero ahora Joiada quería levantar y poner al rey Joás. Dice, y los levitas rodearán al rey por todas partes y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera, y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. ¿Ya? Entonces Joiada, que era el sumo sacerdote en ese momento, se preocupó y dijo, vamos a restaurar el reino de Israel como tiene que ser, como Dios había dicho. Joás tiene que reinar, así que por favor, los levitas vengan con sus armas. Los levitas eran las personas que antiguamente tocaban instrumentos ahí en el templo del Señor, también tenían armas, ¿ya? Vengan los levitas y rodeen al rey y guárdenlo, y cualquiera que entre y tenga cara de sospechoso, lo borramos del mapa, dijo Joiada. Cualquiera que entre, ¿ya?, y quiera hacerle algo al rey, ustedes lo matan. Hay que guardar la vida del rey. Hay que guardar la vida del rey. Estaba pasando todo eso, ¿ya? Versículo en el mismo capítulo, le dije que íbamos a leer. Versículo 9. Versículo 9, sí, versículo 9. En el mismo capítulo 23 de Segunda de Crónicas. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios, y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo, luego, ¿cómo dijeron? Viva el rey, viva el rey. Un niño de 7 años, porque en ese momento ya tenía 7 años. Joás, un niño de 7 años, era el heredero, ¿ya? No sé si alguno de nosotros antes había escuchado, levánteme la mano, ¿quién había escuchado el nombre de Joás? Sinceramente, eso sí. ¿Quién había escuchado? Levante la mano sin temor. ¿Quién había escuchado el nombre de Joás? Sí, veo varias manos levantadas. Contaría, pero... Y levánteme la mano, ¿quién había escuchado el nombre de Joiada alguna vez? Levánteme la mano, por favor, que estoy haciendo un catastro. Estoy haciendo un catastro. Si es que no me equivoco, no quiero engañar a nadie, si es que no me equivoco, vi menos manos levantadas de quien conocía a Joiada. Y déjeme decirle que es un hombre muy importante. Me atrevería a decir más que el rey Joás. Y ahora lo vamos a entender por qué. ¿Cuál es la premisa que estamos hablando? Yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian los tendré en poco. Entonces Joiada, el sacerdote, ordenó todas las cosas para que Joás fuera puesto como rey, que era un niño, vuelvo a decir, de 7 años en ese momento. Un niño de 7 años. Me voy a ir más rápido para que nadie... Pucha, el hermano Javier, más latero. Viva el rey, entonces. Bueno, ahí me voy a saltar algunos versículos, pero dice que el versículo 12, cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Atalía escuchó que algo estaba pasando
Y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría, y sonaban bocinas, y las cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rajó sus vestidos y dijo: traición, traición. Pero el sacerdote Joiada, nuevamente ahí, mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto, a Atalía, sacadla de acá, y al que la siguiere, matarlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Así de simple, así de simple. Atalía murió. Ella vino acá diciendo: algunos me van a prestar ropa acá. Nadie le prestó ropa. ¿Ya? Traición, dijo: me están traicionando si yo soy la reina. Atalía estuvo reinando 6 años ahí en el pueblo, ¿ok? Dijo: traición, traición. Nada, la tomaron, la sacaron, no la mataron dentro del templo del Señor, obviamente, la sacaron más hacia allá, y ahí era. Atalía colgó los tenis, como decimos. La mataron, hermano, la mataron. Amén. La mataron. Consecuencia de todo lo que ella había hecho. Una mujer, vuelvo a decir, que había matado a todos sus nietos. A todos sus nietos. Si no es porque la esposa de Joiada esconde a Joás, se acaba la línea, davídica, se acaba la línea de David. Y entendemos que de David viene Jesús. Amén. Entonces, versículo 16, por favor, acompáñeme ahí. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey que serían pueblo de Jehová. Habían estado 6 años sin el Señor. 6 años en que Atalía estaba destruyendo el templo y Atalía estaba dejándola embarrar, hermano. Amén. Después de esto, versículo 17, después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal. Había un templo de Baal, templo pagano, cosa que Dios no permitía. Amén. Entonces, después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada, nuevamente Joiada, los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino, y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalía a filo de espada. Entonces, después de 6 años, hermanos, que hubo de mucha oscuridad, vuelvo a decir, en que Atalía destruyó parte del templo, ¿ya? También, no lo dice ahí, pero Atalía también malgastó los utensilios del templo, que eran de oro, ¿ya? Hizo de todo. Después de 6 años de oscuridad, Dios levantó una luz a través de Joás, un niño de 7 años. Pero no solamente en Joás, sino que a través del sacerdote Joiada. Y después no se lo voy a decir todavía, porque cuando estaba ahí en la casa viendo esto, en un momento se me empezaron a caer un poco las lágrimas, hermano. Ahí le voy a decir por qué. Pero que necesito que sigamos un poquito más adelante, nos queda poco. Y mire el capítulo 24. ¿Alguien tiene ahí título? ¿Qué dice? Reinado de Joás, de Judá.
reinado de Joás. Y dice que ¿de cuántos años era? De 7 años. Era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, e hizo Joás, ¿cómo dice ahí? Lo recto ante los ojos de Jehová. Y ahí ponga atención lo que dice ahora. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y eso, hermano, no está puesto porque sí nomás. ¿Ya? Dice que Joás hizo lo recto todos los días de Joiada el sacerdote. Voy a seguir. Versículo 4, ahí mismo. Acompáñeme, por favor. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Buena, súper bien. Joás decidió restaurar la casa de Jehová porque Atalía la había destruido. No por completo, pero sí había hecho destrucciones a Atalía. Entonces dice, después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoger dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa. Y esto también me llama la atención. Salid por las ciudades de Judá y recoger dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro. Y yo dije, ¿por qué Joás dice vuestro y no dice nuestro? ¿O por qué no dice para que sea restaurada la casa de mi Dios? Qué raro, dije yo. Qué raro. Me llamó la atención. Porque cualquier otro hubiera dicho, pero si es la casa de mi Dios, es la casa donde yo estuve escondido para que no me mataran. Ahí estuvo escondido Joás, en la casa de Dios. Entonces, si yo vivo en una casa durante 6 años, ¿la hago mía o no? ¿Sí o no? Yo creo que sí, po. Si yo vivo en un lugar durante mucho tiempo, yo creo que lo hago parte de mí. Y digo, esta es mi casa. Pero pareciera que Joás dijo, mira, está destruido esto donde el Señor me guardó, donde el Señor me escondió, donde el Señor preservó mi vida y donde Él me escondió, pero restaurémosla. Buen deseo para que restauren la casa de vuestro Dios. Ay, Señor Rey, no es su Dios, no es su casa. Llama la atención igual. Lo junto con lo que decía más arriba, que Joás hizo lo recto todos los días que estuvo vivo el sacerdote Joiada. Vuelvo a decir, para que no se nos olvide, yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Después de estas cosas, entonces aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo salir por las ciudades de Judá y recoger dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. ¿Ya? Entonces, el rey había dado una orden, pero como que nadie se movió mucho. Vuelvo a decir, la orden, hermano, era súper buena, porque Atalía había destruido la casa y había tomado los utensilios de la casa de Dios, que eran utensilios de oro, de plata, los había tomado y con eso los había derretido y había hecho ídolos. Entonces, Joás tuvo un súper buen deseo. Necesitamos restaurar la casa, necesitamos restaurar la comunión. Vuelvo a decir, queda la nota ahí debajo diciendo, pero no la hizo parte suya, pero sí tenía un buen deseo. ¿Ok? Y esto, si uno después sigue leyendo, sí se hizo. Se restauró la casa, dice la palabra que colocaron un cajoncito donde el pueblo traía la ofrenda. Traía ofrenda al pueblo y ahí iban todos los días 2 personas, contaban lo que había en la ofrenda
y se lo entregaban a las personas que estaban reparando la casa, porque habían personas que estaban reparando el templo. ¿Ya? Así que, hermanos, esto es un extra nomás, lo digo entre paréntesis, las ofrendas son bíblicas. ¿Ya? Las ofrendas son bíblicas. Con las ofrendas se levanta la casa del Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Entonces el rey Joás mandó y dijo: pongan eso ahí, el pueblo tiene que ofrendar y vamos a restaurar la casa, porque la casa se restaura, hermanos, con mano de obra, y la mano de obra se paga. Se paga, hermano. Y dice la palabra, que habían albañiles que estaban trabajando ahí y le tenían que pagar el dinero. Y vuelvo a decir, todos los días iban 2 personas, contaban el dinero que habían y después se lo entregaban el dinero al encargado de la obra para que repartiera a las personas que estaban trabajando. Bien, me salto un par de años, o la palabra se salta un par de años, y acompáñeme al capítulo 24, ahí mismo en el capítulo 24, versículo 15. La casa del Señor había sido reparada, estaba todo en orden, Joás seguía reinando. Capítulo 24, versículo 15. Mas Joiada envejeció y murió, lleno de días. Wow, de 130 años era cuando murió. Y esto también llama la atención, lo que dice el versículo 16. ¿Dónde lo sepultaron? Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes. Esas tumbas y la ciudad de David era solamente para los descendientes de David. Vuelvo a decir, yo honraré a los que me honran. Aún después de muerto, Dios honró al sumo sacerdote y lo puso a la altura de los reyes de Judá. Entonces, hermano, honremos a Dios, no por aquel beneficio que podamos recibir, sino que porque Dios merece nuestra honra. Y Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe a nadie. Si tú y yo le honramos, ciertamente Él también te va a honrar y me va a honrar. Por eso la pregunta del principio: ¿honro a Dios con mi vida? Porque al fin de sus días, 130 años, el sumo sacerdote Joiada fue puesto en el lugar de los reyes. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. No con la casa de él, sino con la casa del Señor. Hermano, preocupémonos de honrar a nuestro Dios, de hacerle bien a la casa de Él. Y cuando estoy hablando de hacerle bien a la casa de Él, no estoy hablando de la iglesia física. Joiada se preocupó de que el pueblo pudiera volver a Dios. Y Dios dijo: a este yo lo honro, a este yo lo levanto. Vuelvo a decir, creo fielmente que Dios nos quiere honrar, hermano. Creo fielmente que Dios quiere hacer cosas con cada uno de nosotros. Por favor, honrémosle con nuestra vida y ciertamente Él también nos va a honrar a nosotros. Versículo 17, aquí la historia se pone media lúgubre. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey los oyó, el rey
Joás, ya no era un niño obviamente, y desampararon, ¿qué dice ahí? Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá en Jerusalén por su pecado. Murió el sacerdote y Joás se dio media vuelta, al tiro. Joás, y lo digo con temor, no tenía un corazón recto para con Dios. Joás, que había sido guardado, que había sido escondido de la muerte, y mire lo que dice después, versículo 19: y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales le amonestaron, mas ellos no lo escucharon. Dios envió profetas para hablarle a Joás: oye, vuélvete, oye, honra a Dios. ¿Qué dice la palabra? Como me decía mi mamá cuando chico, te entra por un oído y te sale por el otro, me decía. Y ahí después me pegaba. Mi mamá. Entonces les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales le amonestaron, mas ellos no los escucharon. Versículo 20. Entonces el Espíritu de Dios, y por favor, me queda poco, de verdad que sí, pero póngame atención acá. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, ¿hijo de quién? El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Y puesto en pie, donde estaba más alto, que el pueblo les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Él, y por mandato ¿de quién? Del rey, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Joás mismo mandó a matar al hijo del sacerdote, aquel sacerdote que lo había cuidado, aquel sacerdote que lo había salvado de la muerte a Joás. Ese Joás mandó a matar a su hijo. Realmente menospreció todo lo que Dios le había entregado. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Y cuando leí eso, me cayeron un par de lágrimas. ¿Sabe por qué? Porque Joás estaba condenado a la muerte, hermano. Y creo y pienso que tú y yo también estábamos condenados a la muerte. Y el sumo sacerdote Joiada lo salvó. Vino a ser un tipo, creo que escuché un murmullo por ahí. Vino a ser un tipo Jesús para Joás. Lo tomó, lo guardó, lo escondió. Después, cuando cumplió cierta edad, le puso corona sobre su cabeza. ¿Acaso la palabra no dice que nos hizo reyes y sacerdotes?
Y aún así después Joás, con todo el bien que Dios le hizo a través de Joiada, va y simplemente se aparta de Dios, levanta ídolos y mata al hijo, que lo más probable es que lo conociera y haya crecido con él, pienso yo. Y lo manda a matar, menospreciando todo el bien que Dios le había hecho a él, teniendo en poco y perdón por estar como haciendo así en la cabeza. Pero que Dios nos ayude a no tener en poco lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude a no ser como el rey Joás. Y lo digo con temor, hermano, porque quizás uno puede decir, no, yo no voy a ser como el rey Joás, como se te ocurre. Chao, caída, por orgulloso. Que el Señor nos lleve a tener un corazón correcto, hermano, de saber de que Cristo nos salvó, Cristo nos redimió, que Cristo nos honró, que ciertamente puso corona sobre nuestra cabeza, nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes, nos dignificó, nos guardó de la muerte. Y aún así, de repente, no le honramos. Y aún así, de repente, le tenemos en poco. Entonces vuelvo a la pregunta del principio. ¿Honro a Dios con mi vida? No se trata solo de servir al ojo, hermano. Oh, viene la pastora. Sí. Ya, ahí sí. Ok, justo llegó la pastora. No se trata de eso, hermano. No se trata de servir. Al final Joás estuvo bien todo el tiempo de sacerdote nomás. Menospreció todo el resto. Por favor, no menospreciemos lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Voy a leer lo último. A la vuelta del año, con esto ya es lo último, hermano, de verdad que sí. 1, 2, 3, como 4 versículos. A la vuelta del año, capítulo 24, versículo 23, a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco, porque, mire, Dios permitió que a Joás se levantara un ejército contra él y viniera y lo derrotara. Dice, porque aunque el ejército de Siria había venido con mucha gente, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso. Poca gente vino a pelear contra Joás, poca gente, y él tenía el tremendo ejército, hermano, pero él no estaba honrando al Señor y Dios lo destruyó con poca gente, con algo así pequeño. Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Después de haber peleado contra los asirios, contra Siria, Joás, dice la palabra, que terminó todo acongojado.
Quizás de repente andamos acongojados, andamos adoloridos. Quizás de repente andamos con la cabeza que nos pesa un montón por todos los problemas que podemos tener. No vaya a ser, hermano, porque no estemos honrando al Señor nomás. Porque ¿sabe qué? Le aseguro algo. Puede tener los medios problemas igual, pero si usted y yo estamos honrando al Señor, no vamos a andar acongojados. De verdad que no, hermano. De verdad que no. De verdad que si usted y yo honramos al Señor, los problemas van a estar ahí, las situaciones van a estar ahí, pero yo no voy a estar acongojado ni adolorido, no voy a estar afligido, porque sé, Señor, que te honro. De alguna u otra manera, Señor, quiero honrarte y ayúdame en esto que estoy viviendo ahora. ¿Y sabe qué? No va a tener un peso en el corazón, porque Dios honra a los que le honran. Y Señor, no te voy a servir solamente cuando no tengo problemas. No te voy a servir y no te voy a honrar cuando todo está bien. Lo voy a hacer cuando las cosas no están funcionando del todo correctas. Ahí también te quiero honrar. Es de cristiano maduro, es de cristiano crecido honrar al Señor cuando hay problemas. Honremos a Dios, hermano, aunque hayan situaciones ahí, porque ciertamente a su tiempo Él vendrá con retribución y te va a honrar también. Entonces, cuando se fueron los sirios, los dejaron agobiados por sus dolencias y conspiraron contra él, su siervo, a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David. Pero hay un pero. No en los sepulcros de los reyes. Aquel Joás que por herencia merecía ser rey, que por herencia al morir debía merecer estar en los sepulcros de los reyes, Dios dijo: a este no, a este no, yo no lo voy a honrar, no merece estar ahí. Le voy a pedir que se ponga de pie. Digo, yo pido las disculpas del caso si la palabra de hoy no era como así como sí, el Señor nos va a bendecir. Pero sí creo, hermanos, que Dios nos quiere bendecir. Lo creo. Pero por favor, guardémonos el no ser como Joás. Y vuelvo al principio. Dios honra a los que le honran, y a los que menosprecian son tenidos en poco. Le invito a cerrar los ojos un momento. Y por un momento podamos meditar. Solo démonos, por favor, 1 o 2 minutos para meditar y decir: Señor, si al día de hoy no te he estado honrando, permíteme volver. Permíteme, Señor,
arrepentirme quizás del camino que he tomado. Y quiero, oh Señor, con lo que soy, honrarte. Si en algún momento, Señor, le he dado prioridad a otras cosas, permite en este día, oh Señor, volver, porque quiero honrarte. No quiero menospreciar tu nombre y tenerlo en poco. Yo vivo y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios haz su obra. Sí, Señor. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Tú conoces, Señor, nuestra vida y nuestros corazones. Conoces, Señor, nuestro caminar. Conoces nuestro proceder. Ciertamente a ti no te podemos engañar. Pero en este día te pedimos, haz tu obra en medio de nosotros. Lo que empezaste con cada uno, Señor, se pueda cumplir. Nos has guardado, nos has dignificado. Cristo viene a hacer cobertura para cada uno de nosotros. Queremos verdaderamente honrar el nombre de Él en todo, en mi familia, en mi economía, en mi carácter, en mi trabajo, en todo aquello que tenga que hacer. Señor, quiero honrar el nombre tuyo. En el nombre de Jesús.